Te saluda el pastor Juan Manuel Flores Espinosa y continuamos con el capítulo 12 de Perseguidor a Discípulo del libro Hechos de los Apóstoles, escrito por Elena G. de White. En la mañana de aquel día memorable, Saulo se había acercado a Damasco con sentimiento de satisfacción propia debido a la confianza que habían depositado en él los príncipes de los sacerdotes. Se le habían confiado graves responsabilidades. Se le había dado la comisión de que promoviese los intereses de la religión judía, poniendo coto, si fuese posible, a la extensión de la nueva fe en Damasco. Estaba resuelto a ver coronada de éxito su misión y había contemplado con ansiosa expectación los sucesos que aguardaba. Cuán diferente de lo anticipado fue su entrada en la ciudad. Herido de ceguera, impotente, torturado por el remordimiento, sin saber qué juicio adicional pudiese estarle reservado, buscó el hogar del discípulo Judas, donde en la soledad tuvo amplia oportunidad de reflexionar y orar. Por 3 días, Saulo estuvo sin ver, y no comió ni bebió. Esos días de agonía de alma le parecieron años. Vez tras vez recordó con angustia de espíritu la parte que había tomado en el martirio de Esteban. Con horror pensaba en la culpa en que había incurrido al dejarse dominar por la malicia y el prejuicio de los sacerdotes y gobernantes, aun cuando el rostro de Esteban había sido iluminado con el brillo del cielo. Con tristeza y contrición de espíritu, repasó las muchas ocasiones en que había cerrado sus ojos y oído a las más impresionantes evidencias y había insistido implacablemente en la persecución de los creyentes en Jesús de Nazaret. Estos días de riguroso examen propio y humillación de espíritu los pasó en solitaria reclusión. Los creyentes, advertidos del propósito del viaje de Saulo a Damasco, temían que pudiera estar simulando a fin de engañarlos más fácilmente. Y se mantuvieron lejos, rehusándoles su simpatía. Él no deseaba recurrir a los judíos inconversos, con quienes había planeado unirse en destrucción de los creyentes, porque sabía que ni siquiera escucharían el relato de su caso. Así parecía estar privado de toda simpatía humana. Toda su esperanza de ayuda se cifraba en un Dios misericordioso, y a él recurrió con corazón contrito. Durante las largas horas en que Saulo estuvo encerrado a solas con Dios, recordó muchos de los pasajes de las Escrituras que se referían al primer advenimiento de Cristo. Cuidadosamente rastreó las profecías con una memoria aguzada por la convicción de que se había apoderado de su mente. Al reflexionar en el significado de estas profecías, se asombraba de su anterior ceguera de entendimiento y de la ceguera de los judíos en general, que lo habían inducido a rechazar a Jesús como el Mesías prometido. A su entendimiento iluminado, todo parecía claro ahora. Sabía que su anterior prejuicio e incredulidad habían oscurecido su percepción espiritual y le habían impedido discernir en Jesús de Nazaret, el Mesías de las profecías. Al entregarse Saulo completamente al poder convincente del Espíritu Santo, vio los errores de su vida y reconoció los abarcantes requerimientos de la ley de Dios. El que había sido un orgulloso fariseo, confiado en que lo justificaban sus buenas obras, se postró ahora delante de Dios con la humildad y la sencillez de un niñito, confesando su propia indignidad e invocando los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Saulo anhelaba ponerse en completa armonía y comunión con el Padre y el Hijo, y en la intensidad de sus deseos de obtener perdón y aceptación, elevó fervientes súplicas al trono de la gracia. Las oraciones del penitente fariseo no fueron inútiles. Sus recórditos pensamientos y emociones fueron transformados por la gracia divina.
y sus facultades más nobles fueron puestas en armonía con los propósitos eternos de Dios. Cristo y su justicia llegaron a ser para Saulo más que todo el mundo. La conversión de Saulo es una impresionante evidencia del poder milagroso del Espíritu Santo para convencer de pecado a los hombres. Él había creído en verdad que Jesús de Nazaret menospreció la ley de Dios y que enseñó a sus discípulos que ella no estaba en vigor. Pero después de su conversión, Saulo reconoció a Jesús como aquel que había venido del mundo con el expreso propósito de vindicar la ley de su Padre. Estaba convencido de que Jesús era el originador de todo el sistema judío de los sacrificios. Vio en la crucifixión el tipo que se había encontrado con la realidad simbolizada, que Jesús había cumplido las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Redentor de Israel. En el relato de la conversión de Saulo, se nos dan importantes principios que deberíamos tener siempre presentes. Saulo fue puesto directamente en presencia de Cristo. Era uno a quien Cristo había destinado a una obra importantísima, uno que había de ser instrumento escogido. Sin embargo, el Señor no le habló ni una sola vez de la obra que le había señalado. Lo detuvo en su carrera y lo convenció de pecado. Pero cuando Saulo preguntó, ¿qué quieres que haga? El Salvador colocó al inquiridor judío en relación con su iglesia para que conociera allí la voluntad de Dios concerniente a él. La maravillosa luz que iluminó las tinieblas de Saulo era obra del Señor. Pero había también una obra que tenían que hacer por él los discípulos. Cristo realizó la obra de revelación y convicción, y ahora el penitente estaba en condición de aprender de aquellos a quienes Dios ordenó que enseñara su verdad. Mientras Saulo continuaba solo orando y suplicando en la casa de Judas, el Señor le apareció en visión a un discípulo en Damasco llamado Ananías y le dijo que Saulo de Tarso estaba orando y que necesitaba ayuda. Levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, dijo el mensajero celestial, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Apenas podía creer Ananías las palabras del ángel, porque los informes de la acerba persecución de Saulo contra los santos de Jerusalén se habían esparcido extensamente. Se aventuró a protestar: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Pero la orden fue imperativa: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Obediente a la indicación del ángel, Ananías buscó al hombre que hacía solo poco respiraba amenazas contra todos los que creían en el nombre de Jesús, y poniendo sus manos sobre la cabeza del dolorido penitente dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista, y levantándose fue bautizado. Así sancionó Jesús la autoridad de su iglesia organizada y puso a Saulo en relación con los agentes que habían designado en la tierra. Cristo tenía ahora una iglesia como su representante en la tierra, y a ella incumbía la obra de dirigir al pecador arrepentido en el camino de la vida. Muchos tienen la idea de que son responsables ante Cristo solo por la luz y experiencia, y que no dependen de sus seguidores reconocidos en la tierra. Jesús es el amigo de los pecadores, y su corazón simpatiza con el dolor de ellos. Tiene toda potestad tanto en el cielo como en la tierra, pero respeta los medios que han dispuesto para la iluminación y salvación de los hombres. Dirige a los pecadores a la iglesia,
que él ha puesto como un medio de comunicar luz al mundo. Cuando en medio de su ciego error y prejuicio se le dio a Saulo una revelación del Cristo a quien perseguía, se lo colocó en directa comunicación con la iglesia, que es la luz del mundo. En este caso, Ananías representa a Cristo y también representa a los ministros de Cristo en la tierra, asignados para que actúen por él en lugar de Cristo. Ananías toca los ojos de Saulo para que reciba la vista, coloca sus manos sobre él y mientras ora en el nombre de Cristo, Saulo recibe el Espíritu Santo. Todo se hace en el nombre y por la autoridad de Cristo. Cristo es la fuente, la iglesia es el medio de comunicación. Gracias por acompañarnos en el estudio del espíritu de profecía. Te invito a que nos acompañes en el día de mañana con el siguiente capítulo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Comparte este video y te invito a que nos sigas en YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa.